Sí, hola, ¿me escuchan? Buenos días a todos. Qué gusto venir a escuchar las bendiciones, las palabras, las promesas de nuestro Señor. Antes de orar, quiero comentarles, hermano, que es un privilegio inmerecido siempre el poder servirle a Dios en cualquier área y que la verdad, cada vez que tenemos la posibilidad de predicar, pues lo agradecemos, oramos por él y en el caso particular les quiero comentar que estuve orando mucho para que Dios me dirigiera y me diera un mensaje que sea de edificación para todos nosotros, que nos ayude en estos tiempos en los cuales estamos viviendo nada fáciles y de muchas situaciones que nos llevan a buscar decidir adecuadamente. Y entonces en la escritura vino a mí, ahora que hemos estado con el estudio que nos está dando nuestro pastor del libro de Hebreos, en el capítulo 5 de Hebreos, en el versículo 14 nos habla del discernimiento del bien y del mal. Y la verdad fue algo, dije que es algo que necesitamos, que es algo práctico, no porque la palabra de Dios busquemos a que sea práctica. Y aquí, como ustedes saben, se busca y nos han enseñado a predicar de manera expositiva. Pero ese discernimiento para mí fue algo, el buscar, el conocer o tener la posibilidad de que Dios nos lleve a tener ese discernimiento, pues es algo muy importante, muy, muy importante. Pero quiero comentarles que a lo largo del estudio, palabra por palabra de estos versículos que vamos a estudiar el día de hoy, del capítulo 5, versículos del 11 al 14, la verdad es que Dios habló a mi vida dándome a entender que si bien es importante ese discernimiento, el tener el discernimiento del bien y del mal a la luz de las Escrituras, porque hay tanta gente en el mundo que decide, pero no conforme a las Escrituras, sino de manera apegada al humanismo y a su pensamiento, adaptan la sociedad que no teme a Dios esas decisiones. Pero la verdad, como les decía, es un mensaje fuerte, hermanos, pero es muy claro. Vamos a orar para que entremos al estudio, para que Dios nos guíe en este estudio, nos dé la posibilidad de entender, de escuchar su palabra. Bendito Padre, amado Dios, Señor y Dios de la creación, te damos gracias por tantas bendiciones, por permitirnos reunirnos, Señor, alabarte, Padre, porque nos guardas en salud, porque nos bendices con la vida, con familia, con hijos, con esperanza, con trabajo, con el pan diario, Señor, y con tu bendita palabra, Señor. Gracias, gracias por ese regalo tan hermoso, Señor, que es tu revelación escrita. Gracias, Señor, gracias por Cristo también, por su sacrificio enorme, Señor, inmerecido, por la gracia que derramas en nosotros, Señor. Y Padre, te quiero pedir que nos prepares, Señor, que prepares nuestra mente y nuestros corazones, nuestros sentidos, Señor, nuestro espíritu, Señor, que tu espíritu nos guíe para poder, Señor, comprender tu palabra, el mensaje que tú tienes para hoy, y que lo apropiemos, Señor, que no pase de largo, que no sea una simple lectura que pase de largo de nosotros, sino que, Señor, que la comprendamos. Ilumina nuestro entendimiento, Señor, abre nuestra mente y prepara nuestro corazón para que podamos escucharte, Señor, y obedecerte y honrarte, Señor, con nuestro vivir. En Cristo Jesús es en quien oramos y te lo pedimos. Amén. Bien, mis hermanos, como les digo, el texto que ya nos hicieron favor de leer es Hebreos capítulo 5, versículos del 11 al 14. Y el título que encontramos en el boletín es El llamado de Dios a la madurez espiritual para discernir entre el bien y el mal. Quiero decirles, hermanos, que a lo largo del estudio
de estos versículos, el escudriñar palabra por palabra, el buscar en el original hebreo, me doy cuenta que esta palabra de llamado se queda corto. Hay algunos comentaristas que hablan dentro de los temas que trata el libro de Hebreos, que es muy amplio. Dice la exhortación. En este caso, bueno, es a judíos. El libro originalmente está escrito, como su nombre lo dice, a hebreos, judíos creyentes. Judíos creyentes. Y eso vamos a ir a lo largo del estudio viendo cómo cada uno de estos versículos nos vamos a relacionar con el aquí y con el ahora y con cada uno de nosotros, creyentes. Originalmente es para judíos, pero van a irse gozando de verdad en cómo la palabra de Dios nos va hablando a través de su palabra, cómo esto que fue escrito alrededor del año 66 al 69 se considera, porque no menciona la destrucción de Jerusalén, cómo aplica en la actualidad, y no tan solo a judíos. Una breve introducción del libro de Hebreos, y también va a servir, como les decía, para refrescar un poquito lo que nuestro pastor nos ha estado dando en las predicaciones. Ya va en el capítulo 11, y vamos nosotros a hablar un poquito de lo que nos va hablando, porque vamos a ir observando cómo a través de los primeros capítulos de Hebreos hasta llegar al texto a donde nos vamos a profundizar, cómo va preparando todo el escenario para que podamos entender lo que estos versículos nos llaman, nos explican. Este libro de Hebreos, quiero decirles que es un libro muy particular, como todos los libros de la Biblia, inspirados por Dios. Pero este libro en particular es el único del cual a la fecha no se tiene determinado el autor. Muchos consideran que fue Pablo porque a lo largo del libro hay esa influencia, esa forma de como Pablo en otras cartas nos explica las verdades de la palabra de Dios. Pero no puede ser posible porque en el capítulo 2 el autor menciona que él habló lo que escuchó de otros, y Pablo recibió la revelación directamente de Dios. Entonces se considera que es un judío porque conoce muy bien la religión judía y le está hablando a judíos creyentes en Jesucristo y los va preparando para entender las verdades de Dios. Este libro es muy directo. Si bien no está al inicio los nombres de una iglesia a quien se está dirigiendo, solamente entra el autor directamente a hablarnos las verdades de Dios, pero directo, y así cada tema lo desarrolla directamente, sin darle vueltas, sin rodeos, como estos versículos vamos a leer, pero empieza Hebreos, dice, Dios habiendo hablado, capítulo 1, versículo 1, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. No le da una introducción, no dice amados hermanos, incluso es diferente a las cartas paulinas, pero obviamente que está totalmente apegado al Señor. Hay gentes que también en los primeros siglos pensaban que este libro fue escrito por Lucas, algunos por Apolos, aquel gran predicador de Éfeso, y aunque es discutible quién es el autor, y no se tiene definido, es también, hermanos, indiscutible que fue inspirado por el Espíritu de Dios. Es la palabra de Dios hablando a la vida de esa audiencia original y para todo aquel que lee el libro de Hebreos y la palabra de Dios.
estudiando un poquito el contexto para poder llegar a los versículos, y todo esto se los voy diciendo para que pongan atención, para que nos digan, bueno, ¿de qué nos van a hablar estos versículos? Nos habla en el capítulo 1 de la superioridad de Cristo sobre los ángeles, que Cristo purifica los pecados. Dios fundió los cielos y la tierra y está sentado a la diestra del Padre. Capítulo 2, los 3 primeros versículos, habla del castigo a los ángeles desobedientes. Dice el capítulo 2, versículo 1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos o resbalemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual habiendo sido anunciadamente por el Señor, nos fue confirmada por los que la oyeron? Todo esto, hermanos, está hablando, vamos a referirnos a una carta, porque les digo, si bien no tiene un destinatario escrito, al final se despide se despiden los hermanos de Italia y se despide de Tito y todo. Entonces nos vamos a referir como una carta. Esta carta a los hebreos va llevando a esta audiencia judía a recordarles la salvación de Cristo. Estos judíos, estaban obviamente influenciados fuertemente por una religión judía muy afianzada en ellos. Recordemos que desde pequeños los ponían a repetir las escrituras, conocían perfectamente el Pentateuco, los 5 primeros libros, sabiendo que fue Moisés, pero estos hombres muchas veces se desviaban en su pensamiento. Y por eso el autor les va recalcando, diciendo, ustedes conocen esto. Si bien es cierto que vienen de una religión, de un sistema religioso muy firme y muy tradicional, estos judíos, pero ya estos judíos que estaban, a los que les escribe esta carta y que el autor conocía, eran creyentes en Jesucristo, creyentes en la obra salvadora de Jesucristo, la obra en la cruz, la redención de los pecados, que Jesús también nos habla en los capítulos previos al capítulo 5 del sacerdocio de Jesucristo y del sacrificio perfecto, porque como es también un enlace del Antiguo Testamento que los judíos estos tenían presentes y muy afianzado en su pensamiento, y que los enlaza y los lleva al Nuevo Testamento, al Nuevo Pacto. Entonces les está diciendo todo esto a través de los primeros capítulos. ¿Qué situación estaban viviendo en el contexto? También es muy importante que entendamos que los judíos que llegaban a creer en Jesucristo, estos, sufrían situaciones muy fuertes. Algunas de las que podemos mencionar eran desheredados por su familia, eran excomulgados de la congregación, de su sinagoga, del pueblo de Israel. Muchas veces perdían su trabajo, eran desposeídos de sus bienes, recibían muchas veces torturas físicas y maltratos y el asedio de las personas. Eran escarnio público y a veces hasta encarcelamiento y martirio sufrían los judíos que llegaban a aceptar a creer en Jesucristo. Algo parecido tal vez, bueno, sin llegar a esto, pero estamos viendo en la actualidad que hay un panorama, como nos comentaba el pastor, de que empieza a estrecharse cada día más la situación de los que levantan la mano, sean maestros, como nos comentó nuestro hermano Leonardo, de un maestro que habla de la Biblia y que por eso le quitan el trabajo, médicos que se niegan a hacer las cosas que no son conforme a Dios, maestros que también pueden estar empezando o ya viviendo situaciones de ese tipo. Entonces, todo este tipo de cosas tiene que ver con la actualidad. Entonces, estos judíos creyentes estaban bajo esa presión en su nación,
con sus vecinos, con sus familiares. Pero naturalmente que había posibilidades de librarse de eso. Bien fácil. Siempre había la manera de escapar a todos estos problemas si renunciaban a Cristo y volvían al judaísmo. Se les eximía de problemas y de persecución y de torturas si apostataban. Es, de verdad, es tan precisa la palabra de Dios, como nos va llevando a entender y preparándonos y preparando a estos hombres para hablarles de que tendrían que estar firmes en su fe. Que no deberían de olvidar todo lo que ya habían aprendido, sea con este maestro o con otros. No nos los dice la Escritura, pero ellos ya conocían la verdad, la palabra de Dios, la palabra de justicia, la redención a través de Cristo, de que Jesucristo cumplía el sacerdocio perfecto y que no tenían que haber más sacrificios porque Él había dado su vida como un sacrificio perfecto, que no había que tener que volver a estar viendo con los sacerdotes humanos y estar llevando animalitos para pagar los sacrificios por sus pecados. Esto era algo muy importante, pero tenían la presión del otro lado de la sociedad, que los podía llevar a ser apóstatas. Continuando con el capítulo 2, les recuerda o nos recuerda el autor que Jesús murió por los redimidos, Nos llama hermanos, además nos explica que Él rompe el imperio de la muerte que estaba en manos de Satanás. También habla en el capítulo 3 de que Jesús es mayor que Moisés. ¿Por qué? Porque los judíos eran como muy tradicionales y entonces se iban porque ¿quién escribió los 5 primeros libros? Moisés. Y la tendencia humana en aquel tiempo y en la actualidad es idolatrar. Es idolatrar a un hombre o a una persona, al que nos habla, al que nos dice verdades impactantes. Y estos judíos no estaban exentos de poder confundirse y estar idolatrando o poniendo a Moisés más alto que a Jesús, el Salvador. También a Josué. Entonces estas cosas nos está hablando el libro de Hebreos en sus primeros capítulos. Y otra parte que es bien importante, que todo es importante, mis hermanos, disculpen, toda la palabra de Dios es importante, y el escudriñarla, ir estudiando paso a paso la verdad, como les dije en un principio, yo había centrado mi mente en pensar la importancia del discernimiento del bien y del mal. ¿Qué es importante? Claro que es importante, pero al estarla estudiando, me doy dando cuenta que Dios nos habla de una manera muy particular, muy precisa y muy directa. Porque en el capítulo 3, versículos del 7 al 11, si me acompañan, del libro de Hebreos, vamos a estar estudiando estos primeros hasta llegar al capítulo 5. Por lo cual, dice la palabra de Dios por primera vez en este libro, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años. 40 años estuvieron viendo la obra, hermanos. A causa de la cual me disgusté contra esta generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. ¿Recuerda a alguien cuántos hombres salieron de Egipto guiados por Moisés? Alrededor de 2 millones de personas.
2 millones que conocían las maravillas de Dios. Vieron cómo Dios abrió el mar rojo para que pasaran. 2 millones de personas vieron sus maravillas. ¿Cuántos entraron a la tierra prometida, hermano? Ni Moisés. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Estos hombres, y esta carta se los repite, se los vuelve a mencionar Dios a través de este autor. Y nos los habla a nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Qué fuerte es esta situación. Hermanos, la palabra de Dios es tan poderosa, es tan única, tan especial. No vayan a Génesis, pero les voy a leer lo que dice en Génesis capítulo 1, versículo 3. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Versículo 6. Luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Y así continúa Génesis. O sea, Dios habla y se crea la luz. La creación, todo se acomoda, todo se mueve, todo se impacta por la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Hermanos, antes de llegar al capítulo 5, donde vamos a ir viendo los versículos de estudio del día de hoy, es importante que nos demos cuenta que Dios está haciendo énfasis en que Dios nos está hablando. Porque después, en ese mismo capítulo 3 de Hebreos, en el versículo 15, vuelve a decirnos la palabra de Dios, y acompáñenme por favor para que no se duerman. Vuelve a decir, hermanos, estamos a unos versículos, a unas palabras, y le vuelve a decir, nos vuelve a decir Dios a través de este libro. Entre tanto que dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestros corazones como en la provocación. Y las consecuencias que todo eso puede tener. Estaba hablando, recordemos, a judíos que podían estar siendo orillados a apostatar, a alejarse de Dios. En el capítulo 4, versículo 7, hermanos, acompáñenme. Es la tercera mención que Dios hace a través de ese libro de lo mismo. Capítulo 4, versículos 7 dice, otra vez determina un día, hoy diciendo, después de tanto tiempo por medio de David, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Esto también lo encontramos en el Salmo 95, versículos 7 y 8. La audiencia original, estos judíos creyentes, la conocían, como nosotros la conocemos. Como inicia este libro diciéndonos, como entra directo, como hace un rato les leí, Dios habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, o sea, aquellos en aquel tiempo, y en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo y por a quien asimismo hizo el universo. O sea, no hay manera de decir es que no escuché, es que no sabía, es que no lo conocía. Esto es una exhortación, no es una invitación. No está diciendo Dios, miren, por favor. Está diciendo, es la palabra de Dios. Si oyeres hoy su voz, no endurezcan vuestros corazones. Es importante que consideremos esto y lo tengamos presente, que todo esto es el contexto para entrar a los versículos que vamos a empezar
Ya nos llevó la lectura, la palabra de Dios, a estos versículos y le voy a dar lectura. En la Reina Valera aparece ahí un pequeño título, dice advertencia contra la apostasía, pero eso no está en el original. Pero bueno, dice la palabra de Dios y me acompañan con su vista, dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tened necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Amén. Bien, con este contexto, con estos antecedentes, entramos a ver estos versículos. Dice en el versículo 11, acerca de esto, es una conjunción que enlaza los versículos anteriores, o sea, lo que el autor nos viene diciendo, ¿acerca de qué? De todo lo que ya nos habló. Y en los versículos inmediatos también nos habla de la obediencia de Jesucristo. Y que Jesucristo es sacerdote del orden de Melquisedec, que Él nos salvó a través de su sacrificio en la cruz. Es un recordar todo esto para que estos hombres, estos creyentes y todo creyente recuerde, te lo acabo de decir. Acerca de esto, tenemos mucho que decir, continúa el versículo. También podría referirse a los principios doctrinales de todos los primeros capítulos hasta llegar al 5. Los que vimos en el capítulo 2, el 3, todos estos. Y dice el autor, y difícil de explicar. ¿Por qué es difícil de explicar? Si ya tenían conocimiento, si él conocía a estas personas, si les habla tan directamente de las cosas, ¿por qué le cuesta trabajo? Pena no tenía porque les hablaba directamente. No andaba con rodeos, les hablaba directamente. Entonces, ¿por qué dice la Escritura y difícil de explicar? Y no lo explica el texto. Continuando con este versículo, dice, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque conociendo todo lo demás, todo el contexto, todo lo que ellos ya sabían, que habían corrido el riesgo, si así lo podemos llamar, o porque habían sido más bien iluminados por Dios para poder creer en la obra de Jesucristo, ¿cómo podía ser que eran tardos para oír? No tenían los aparatos que ahora tenemos, que le podemos poner y le podemos poner para que avance más despacito. O sea, en aquel tiempo y en cuando oímos, lo oímos y lo oímos claro. ¿O quién es tardo para oír? Literalmente. ¿Oyes o no oyes? ¿Sí? Si alguien ocupa un aparato, tiene una capacidad diferente, no escucha. Pero hay formas. Pero aquí en particular el autor les está diciendo, sean hechos tardos para oír. Después de que les dijo 3 veces que si oyeres la voz de Dios, estamos hablando de la palabra de Dios. Por eso les digo que para mí al ir estudiando esto, ya no es tan solo un llamado, no es mucho menos una invitación o una exhortación, es una llamada de atención. El ser tardo de oído, o sea, ¿en dónde cabe esto? Pero no se quedaban así. Déjenme decirles que en el original la palabra tardos, que se traduce como tardos, en
En el libro de la concordancia, en el diccionario Strong, que es muy utilizado por los teólogos, esta palabra tardos significa o está traducida como perezoso, como holgazán, como necio, como tonto. Esto les está diciendo la escritura. Tardo, necio, holgazán. Él conocía el autor y Dios conoce cada uno el nivel en el que estamos. ¿Qué tanto conocemos de la palabra de Dios? Y gloria a Dios que estamos en una iglesia donde se cuida mucho la sana doctrina, a donde hay estudios suficientes para que estemos edificando nuestras vidas y a nuestros hijos. Conocemos las Escrituras. Yo no sé cuánto tiempo tengamos en Cristo. Y todo esto, mis hermanos, quiero decirles que eso aplica, en primer lugar, aplicó para mí. Para pensar en qué posición estoy, qué tanto conozco de la palabra de Dios, qué tantas veces he escuchado la palabra de Dios y qué tantas veces he endurecido mi corazón para no obedecer la palabra de Dios o para no vivir la palabra de Dios, para dar el testimonio que espera Dios de cada uno de nosotros. O como estos hombres que sufrían todo ese tipo de persecuciones y que también nosotros debemos de considerar para prepararnos cada día, día a día, para escuchar la palabra de Dios y apropiarla y guardarla. Y no que nos pase de largo. Continúa este llamado o esta exhortación. Versículo 12. Porque debiendo ser maestros, el conocimiento de estos creyentes judíos era conocido por el autor, considerando que tenían el suficiente conocimiento de la palabra de Dios, de la verdad de justicia, como para enseñar a otros. Porque debiendo ser ya maestros, dice. El autor está bajo esa presión de reprender, no tan solo de llamar, de exhortar y de decirles y de recordar que como él los conocía, ellos deberían de exponer, de extender, de compartirle a otros la palabra de Dios. Porque en el original no está hablando de el don de maestro. No estaba hablando de que pusieran un lugar, un sitio, un estudio, un salón aparte. Es que no tengo a dónde compartir la palabra, es que tengo mucho trabajo, es que estoy cansado, es que, no. La invitación, la mención de esto es que ellos conocían lo suficiente la palabra de Dios para que le compartieran a otros. Para que no se quedaran con esa bendición, de esa paz de creer en Jesucristo, de conocer la salvación, de dejar a un lado ese sistema religioso de sacrificios de animalitos que ya Jesucristo había pagado una vez y para siempre, había dado su vida y hecho ese sacrificio para la salvación de cada creyente de aquel tiempo y del actual. Amén. Y a mí me gusta generalmente hablar más bien al final de la aplicación, pero a lo largo de ir estudiando esto, como a mí me sucedió, espero y que nos suceda a cada uno de nosotros, en que la palabra de Dios nos lleve a recordarnos lo que hemos aprendido, sea el tiempo que tengamos de conocer la palabra de Dios. Porque cada obra que Dios hace en nosotros es particular. Unos podrán tener 2, 3 años, o 5, o 10, o 15.
Pero cuando Dios habla a nuestra vida, cuando entendemos la obra redentora de Jesucristo en la cruz, es algo que no podemos guardarnos, es algo que tenemos que compartirle. Tenemos familia, tenemos compañeros de trabajo, tenemos los jóvenes que ya han nacido de nuevo, a los compañeros. Cada día la situación es más difícil, más adversa. Cada vez hay más gente que incluso sabiendo que conocemos de la palabra de Dios, que son cristianos, vienen y nos platican sus cosas, oren por mí, por esto, por el otro. Es momento no nada más de orar por ellos, de explicarles que si no se ponen a cuentas con Dios, que si no se arrepienten de su vida pecaminosa, no pueden recibir las bendiciones de Dios. Debiendo ser maestros, continúa el versículo 12, después de tanto tiempo, no tan solo conocían los principios fundamentales del Evangelio, no tenían poco tiempo, lo conocían, pero este llamado, este reclamo, continúa y mostrándonos ahora por qué es este llamado. Dice el versículo 12, continuando el estudio, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Por eso fue importante, consideré importante que tocáramos los puntos de los primeros capítulos, de lo que en esta carta este autor les recuerda a la audiencia original, a los judíos creyentes y a nosotros en la actualidad cuando leemos la carta. Ya conocemos todo esto, ya deberías de ser maestro. No porque hayas ido al seminario, y gloria a Dios, y ojalá también te motive a buscar a prepararte cada día más. Pero no necesitamos ser maestros para compartir la redención a través de Cristo. Pero estos hombres pasaban de esa parte, ya no tan solo de no ser maestros, y de que tenían el suficiente tiempo de conocer la palabra de Dios, sino que además les dice el autor, tienes necesidad de que te vuelva a enseñar los primeros rudimentos. Esta palabra rudimentos en el original es el ABC. Los principios básicos para que pudieran hablar, el ABC. O sea, les dice, yo te conozco, ya tienes tanto tiempo de conocer la verdad de Dios que pudiera ser maestro. Y ahora vienes y me dices, ¿qué quieres que te enseñe los principios básicos de la fe, de la redención a través de Jesús? Por eso esa palabra que leímos hace un rato de perezoso, holgazán, se queda, o sea, en la traducción al español se queda corta. Tenían necesidad, o pedían ellos, que se les explicara el ABC de la enseñanza, de la fe, de la redención a través de nuestro Señor Jesucristo. Y luego pasa a hablarnos, continuando con los versículos, y dice, y habiendo llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Fíjense cómo se expresa en estos versículos, de ser tales. Como diciendo, ya sacúdete esa pereza. Me estás pidiendo que te enseñe eso. Aunque Dios es grande en su misericordia, y claro que siempre está dispuesto a hablarnos los principios, y si hay dudas, ahí está la palabra de Dios. Podemos ir a ella. Si no tenemos una clase, si no es miércoles o es viernes, tenemos la revelación completa. Hace una semejanza de lo que un ser humano necesita de alimento, del corporal, para hacer un contraste
Dice, habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. Y no hay como tal un alimento espiritual que sea leche espiritual. Si nos está refiriendo, por si no entendían, les lleva a hacer un contraste en que un lactante necesita, o solamente más bien puede ser alimentado de leche. Obviamente a un bebé físicamente no le pueden dar alimentos sólidos, carne. Continúa el versículo, y no de alimento sólido. Sigue el autor hablándonos en sentido figurado, en la semejanza que hay entre el alimentar a un bebé con leche y para los que van creciendo con un alimento sólido. Pero tendríamos que considerar también en la Escritura, como también Pablo nos dice en la primera carta a los Corintios, cuando me hice mayor, dejé las cosas de niño. Versículo 13, perdón. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia. Todos aquellos que se iban a la parte ay, es que necesito lechita, es que enséñame el ABC, los rudimentos de la palabra. Es que como que todavía hay partes del evangelio que no comprendo. El autor, llamándoles la atención, Dios a través de estos versículos les hace notar de nuevo que aquel que busca el alimento espiritual en forma de leche o la leche es inexperto en la palabra de justicia. ¿Cómo en el diario vivir podemos pedir a Dios que nos guíe, que nos dirija, que no nos metamos en problemas? Si no estamos recordando, avivando, alimentando el espíritu, no tan solo con los principios de la palabra de Dios, tenemos que crecer, tenemos que ir día a día. Porque también ahora en este tiempo estamos viendo que hay tantas cosas que nos desalientan, que nos preocupan, la inseguridad, las formas en cómo se manejan las situaciones financieras del país o de las cuestiones médicas. Y entonces nos sentimos descobijados, nos sentimos así como que ¿qué hago? ¿Para dónde me voy? ¿Qué decido? Los estudios en las escuelas, mando a nuestro hijo a la escuela, si es suficiente, si estamos entrando en semáforo rojo, o sea, inexpertos, ¿qué hago? ¿Qué hago? No me siento seguro. Esto les dice Dios a través de este versículo, y que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque cuando estamos inmersos en la palabra de Dios, nuestro diario vivir es diferente. Yo creo que lo hemos notado, los que ya todos teniendo pocos años, más, menos, cuando nosotros estamos yendo a la palabra de Dios, nos sentimos fortalecidos. Aunque vienen situaciones difíciles, soportamos las situaciones porque nos fortalecemos, nos fortalece la palabra de Dios, el alimento sólido. Vienen palabras de esperanza, muchas veces vienen sin hablar de que abrimos la Biblia y a ver qué me responde Dios. No, es un alimentarte día a día del alimento sólido, de la palabra de Dios, de no buscar ir a los rudimentos, de no hacernos niños espirituales. Porque es la tendencia humana, ay, pobrecito, ayúdenme, miren, tengo. No es malo orar los unos por los otros. Claro que es una invitación que Dios nos hace a través de las Escrituras, pero está hablando a cada uno de nosotros
en este caso a esa audiencia original, judíos creyentes que conocían todo eso, que conocían las verdades de Dios, que eran perseguidos, que eran oprimidos, que eran señalados, pero que aún con eso no tendrían por qué estarse haciendo los niños chiquitos para estar pidiendo la lechita. Eso hay que dejarlo para los niños, claro. Y entonces precisamente hay que alentarnos unos a otros, pero el compromiso, la invitación, el llamado de Dios a través de esto es cada uno de nosotros. Si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Continúa el texto, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Debemos de buscar crecer en el conocimiento de Dios, hermanos. No podemos ser, holgazanes y quedarnos en los rudimentos de la palabra de Dios. Tenemos que buscar alcanzar la madurez, nos lo dice Dios a través de este texto. ¿Cómo un creyente de aquel tiempo, que nada más buscaba alimentarse de las doctrinas básicas, pudiera estar entendiendo y comprendiendo otras cuestiones que pudiéramos mencionar, si me lo permiten, como lo que es el rapto o como es el milenio, que son cosas que tendríamos que estarnos preparando, pero que si no estamos afianzados, si no conocemos todos esos principios de la palabra de Dios que ellos conocían, y que si el llamado es para que si tú los conoces, no endurezcas tu corazón, Juan Enrique. Porque esto es para todos, yo no estoy exento de esto. Más de 15 años de conocer la palabra de Dios y nos falta esforzarnos para dar el mensaje a nuestras familias. Dios nos ha llevado a mí, yo nací en la Ciudad de México, pero me ha llevado a vivir a Tenancingo y hay gran necesidad de la palabra de Dios, pero no tan solo ahí, a donde vivas, en Santiago, Tianguistengo, en Toluca, en Metepec, a un lado de nosotros, en nuestra familia. ¿Cuánto tiempo tienes? Yo no lo sé. ¿Cuánto tiempo tenemos? No lo sé. Pero Dios no te pide que seas un maestro, que abras un local tal, y si lo puedes hacer, gloria a Dios. Pero si ya conoces los principios bíblicos, y si tienes dudas, aprende, vea la palabra, estudia, crece, busca el crecer y el alcanzar la madurez espiritual. Amén. 3 veces, les repito, hermanos, este estudio de la palabra me llevó a mí a llevar mi visión y el enfoque de este estudio a todo esto antes del discernimiento del bien y del mal, que termina en el versículo 14, que es importante, es importantísimo. Todo lo que Dios nos va hablando es muy, pero muy importante. Pero hermanos, al ver que 3 veces nos dice la palabra de Dios a través de este libro, si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón, Juan Enrique. Porque por el tiempo que tienes ya deberías de ser maestro. Exijámonos, no nos quedemos ahí tomando leche espiritual. Creo que este contraste es muy claro, no necesitamos profundizar en griego. Hermanos, lo que necesitamos es tener nuestra fe y nuestra obediencia dispuesta a escuchar la palabra de Dios, a vivirla, a proclamarla, a compartirla. ¿Cuánto tiempo tendría que pasar entonces para crecer, para compartirle a otros? ¿Cuánto tiempo, me pregunto yo, necesito para llegar a esa madurez y escuchar la voz de Dios?
para exigirme y para compartir el mensaje de Dios. Por eso, como les decía, el título, el llamado de Dios a la madurez espiritual. Se queda corto la palabra llamado. Exhortación, llamada de atención, reclamo, sacudida. Dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados. Si nosotros dejamos guardadas las enseñanzas, si las dejamos ahí, que se llenen de polvo, difícilmente las vamos a vivir, difícilmente las vamos a comprender, apropiar, difícilmente las vamos a transmitir de palabra y mucho menos de obra. Existía el peligro de que estos judíos creyentes apostataran. Reflexionemos. Existe esa posibilidad de que si no nos ejercitamos en la palabra de Dios, nos alejemos de Dios. ¿Cuántas iglesias conocemos que se desintegran o que van solamente por asistir o que están siendo impactadas por la cuestión sanitaria, por la pandemia? Y muchos creyentes se están, como se dice en la actualidad, enfriando. Nadie está exento de enfriarse y de alejarse. Y esto no es un juicio para el que lo haya vivido o lo esté viviendo. Oremos por esa familia que tenemos que, conociendo de Dios, se ha alejado. No los juzguemos. La invitación de la palabra de Dios es compartirles. Si ya conocemos nosotros, ven, acércate. Tú creías, como en este caso, judíos creyentes, ¿te has alejado por miedo a toda la presión que estabas sintiendo? Hermano, hermana, primo, conocido, ven, arrepiéntete. Tú ya conoces los fundamentos de la palabra de Dios. Vuelve a Cristo. Oremos por ellos. Y a los que aún no conocen, vayamos por ellos. Hablemos, como también nos explicaba hace rato nuestro pastor, los misioneros que dejan a un lado su vida, sus actividades, su trabajo, por ir a aprender, por ir a prepararse, como en el caso de nuestro hermano Homero, y que confían en Dios y que van y se esfuerzan por compartir la palabra de Dios. Ese es un llamado y no necesitamos ir a otro país. Gloria a Dios los que lo hacen. Tenemos a quien compartirles ahí cerca de nosotros, en nuestro ámbito familiar o nuestros vecinos, a quien le compartamos la palabra de Dios. Sacudámonos la flojera, escuchemos la palabra de Dios y no endurezcamos nuestros corazones, no tan solo para oírla, sino para compartirla. Ejercitemos nuestros sentidos. Esta palabra ejercitados es la que del original se deriva la palabra gimnasio. Permítanme compartirles un poquito de lo que esta palabra nos dice en la actualidad en un gimnasio, donde se realizan series de ejercicios para generar fuerza, resistencia y volumen, que es lo que buscaríamos al ejercitar los sentidos o las facultades al estar ejercitándonos en la palabra de Dios. Esa es la invitación que también el texto nos dice,
que nos ejercitemos en la palabra de Dios. Y bueno, es otro contraste que podemos ver, cómo la gente se esfuerza por cuidar su forma de vestir y cómo se ve, cómo pasan horas ahí, cuidan su alimentación, la leche o el alimento sólido. ¿Cuántas horas van y se esfuerzan y se sacrifican por verse bien? Ejercitémonos en los sentidos, dice la Biblia de Jerusalén, en las facultades de conocer la palabra de Dios, para que podamos, que nos lleva el texto a lo que les decía en un principio. Se los voy a leer este versículo 14 corrido. Para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y esto me viene a la mente como que a veces queremos ahorrarnos los pasos, ¿no? Dios, ayúdame a decidir adecuadamente, dame el discernimiento de qué decido. Y no estamos hablando también de los dones, el discernimiento de espíritus, sino el decidir. Es otra palabra importante aquí, diacrino, que es poder diferenciar entre lo bueno y lo malo, conforme a la voluntad de Dios, conforme a las Escrituras. Y eso solamente lo vamos a tener, ¿saben qué, hermanos? No hay atajos. Nos tenemos que ejercitar en la palabra de Dios, en el conocimiento de la palabra, en la lectura y en la oración. El no quedarnos en esa parte pequeñita y cómoda de alimentarnos de los principios básicos en el ABC, en de alimentarnos. Y esto pudiera también llevarnos, como les decía, es una buena, excelente opción en el estudiar del seminario, pero no necesariamente es eso, no necesitas eso. Ve a la palabra de Dios, pero si tienes la posibilidad, haz el esfuerzo, a la edad que tengas. Jóvenes, universitarios, todos podemos esforzarnos para aprender cada día la palabra de Dios. Debemos esforzarnos, dice este estudio, esta palabra. Permítanme leerles como una conclusión de un comentarista estudioso de la palabra, que me parece que viene a conjuntar todo esto. Dice William Barclay: al autor de Hebreos le da pena que, aunque hace bastantes años que sus alumnos son cristianos, todavía no han salido de los rudimentos. Son como niños que no saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Aquí nos encontramos cara a cara con un problema que acecha a la iglesia en cada generación. El de la iglesia que se niega a creer. El cristiano que se niega a crecer en conocimiento. Puede ser que haya caído en los que algunos mencionan la incapacidad culpable, que es el resultado de no aprovechar la oportunidad que Dios nos da de prepararnos en su palabra. Fin de la cita. Cuán maravillosa es la palabra de Dios, que a pesar de que este libro, esta carta, fue escrita hace más de 2000 años, nos habla hoy a cada uno de nosotros. No es exclusivo para uno, no es exclusivo para los judíos creyentes, cristianos de aquel tiempo. Y bien, pues es importante también el discernimiento del bien y del mal. Pero pues el tiempo ha avanzado y tal vez sea
si Dios lo permite, el tema, porque es amplio y es bien importante poder profundizar también en el discernimiento del bien y del mal a la luz de las Escrituras. Amén. Demos gracias al Señor por su palabra. Bendito Padre, Señor y Dios Todopoderoso, gracias por hablar a nuestras vidas, Señor. Gracias por tu bendita y poderosa y clara y perfecta palabra, Señor. Padre, ayúdanos a través de tu Espíritu a que no pase tu palabra de largo en nosotros, Señor. Que meditemos en ella, que nos ejercitemos en ella, Señor. Que la guardes en nuestra mente, en nuestra alma, en nuestro corazón. Que la llevemos a obra, Señor. No importando el tiempo que tenemos de conocer tu palabra, Señor. Ayúdanos a no estancarnos, Señor, en los principios básicos. Señor, tú siempre estás dispuesto. Y si te pedimos, tú nos das, Señor. Pedid y se os dará, Señor. Y tú nos das la oportunidad de alimentarnos de tu palabra, así como alimentas nuestro cuerpo, así como provees de lo necesario. Siempre tú estás dispuesto a llenar nuestras copas, a que rebosen de tu palabra de verdad, Señor, para poder compartir tu mensaje. Gracias por este mensaje, gracias por lo que me has enseñado, por esa llamada de atención que haces a mi vida, Señor, y a la de nuestros hermanos, así como lo hiciste en aquel tiempo a estos creyentes, Señor, en tiempos difíciles para ellos, en tiempos que vemos que cada día, Señor, apremian más. Que nos tomemos de esta enseñanza y que no endurezcamos nuestros corazones a tu voz, Señor, a tu bendita palabra, para que podamos compartirle, Señor, a otros, a tanta gente necesitada, a nuestras familias, hermanos, sobrinos, vecinos, Señor. Padre, por favor, perdónanos, porque muchas veces hemos sido tardos como estos hombres, Señor. Pero, Señor, aliéntanos y ayúdanos a crecer, a madurar en tu palabra, en ejercitarnos y en compartirla, Señor. Gracias te damos en el precioso y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, en quien oramos. Amén y amén. Gracias, hermanos. Estamos despedidos.